Shalom familia, gracias por acompañarnos en este estudio, en esta serie de estudios que estamos haciendo de las herramientas de estudio o la metodología que hemos aprendido para poder entender la Biblia en su contexto. Ya hemos cubierto varios temas: honor y vergüenza, convenio, justicia y bondad, y hoy nos toca una nueva esfera para desarrollar de la metodología y aprender, porque es interesante, porque todo esto lo podemos aplicar a la Biblia, pero también fuimos descubriendo y vamos descubriendo que mientras vamos avanzando por cada una de estas esferas, también nos está relatando desde el principio el Eterno, teniendo en cuenta estos temas, esa relación que Él quiere con nosotros. Quiere una relación de pacto en donde experimentamos la justicia y la bondad de Dios, en donde Él nos toma de la vergüenza y nos pone en honor y nos explica el por qué, cómo hace ese proceso. Y hoy vamos a continuar con una nueva esfera, una esfera que es bastante importante, que también aplica a nuestras vidas, pero necesitamos dedicarle un poquito de tiempo a esta esfera para poder entender, ya que esta esfera va a marcar también el propósito o el por qué de alguna forma se escribe la Biblia. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué el Eterno permite que Moisés escriba el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que el Eterno quiera ahora, también a través del Nuevo Testamento, hablarnos a nosotros? Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Y justamente este tema es un tema que nos va a marcar el propósito de por qué el Eterno, más aún que estamos en esta semana cubriendo las porciones de Génesis. Estamos viendo el propósito de por qué el Eterno escribe el libro de Génesis. Y este tema está tan, podemos decir, compenetrado en las porciones, en Génesis, en Éxodo, y es algo que el Eterno está lidiando con su pueblo. Recuerden que el Pentateuco fue escrito a una audiencia que estaba saliendo de Egipto, en donde hay que, de alguna forma, el Eterno está reprogramando la mente de la audiencia original, y lo mismo lo está haciendo con nosotros. Entonces vamos a empezar con esta nueva esfera, pero quiero que tomemos como base para analizar esta esfera el libro de Job. ¿Han leído el libro de Job, familia? ¿Lo han podido leer? ¿Lo han leído de principio a fin al libro de Job? Sí, sí, habría que Varias repasarlo. veces. Y bueno, y ahora me gustaría saber cuál es su opinión sobre el libro de Job. ¿Qué entienden del libro de Job? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? ¿Cuál es la percepción de ustedes del libro de Job? A ver, familia, porque es un libro bastante interesante. Hay mucho vocabulario que quizás no entendemos mucho, o vocabulario que tenemos que analizar, pero me gustaría saber cuál es su opinión sobre el libro de Job, familia. Eh, Shalom, soy Luis. Shalom, Luis, bienvenido. Gracias. Me parece que el libro de Job, más allá de todos los problemas que tiene Job, ¿no? Por esta prueba, ¿no? De comillas, eh, la fortaleza y la convicción que tiene Job como persona, ¿no? ¿Cómo se logra eso siendo hombre, ¿no? Sabiendo que tenemos el Ruach. Creo que Job sin tener el Ruach, sin estar firme en el Eterno, no podría haber aguantado lo que aguantó, ¿no? Pues yo me pongo a pensar, si siempre me analizo, lo tomo de ese lado, ¿no? Yo sé que el libro de Job tiene muchas facetas o caras eh, y análisis más profundos, pero en la superficie, digamos, eh, uno lo toma para nuestra vida y la verdad que se nos rompe una uña y ya no estamos quejando, ¿ves? Se nos corta la luz, se nos corta el internet, ya estamos mal. No lo digo por lo que hablamos hoy, ¿no? Pero eh,
Es difícil leerlo, el libro de Job. Es muy Sí, difícil. Eh, y bueno, sobre todo, eh, por ahí me toca muy, muy de cerca el hecho de que él pierde sus hijos, ¿no? Y, y después es como que le da otros hijos, pero esos que ya perdió, sabemos que también se refiere, ¿no? A algo más macro, algo más enorme a todo eso, pero bueno, en lo personal de Job, lo que más me impactó es eso, que la fortaleza de seguir adorando hasta el final, eh, y no fallar y no hacer como lo hago muchas veces, ¿por qué esto, no? ¿Por qué me toca a mí amén, este amén. problema? Y muchas veces, o muchos problemas no son ni comparados los problemas que tuvo Job. Bueno, eso. Amén, mi hermano. Sí, buen análisis, libro de Job. Y sí, como todo, como siempre hemos dicho, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Y sí, de Job podemos aprender muchas cosas que tenemos que analizarnos, porque es muy cierto lo que menciona nuestro hermano Luis, de analizar a Job y ver cómo él, a pesar de todas las circunstancias, él no deja de confiar en Dios. Él no deja de confiar en el Eterno. Él alaba al Eterno. Al contrario, dice, él, a pesar de que las situaciones no eran favorables, y siempre vamos a hablar de bueno y malo, pero eso es subjetivo para nosotros. Él, a pesar de que quizás ante sus ojos las cuestiones no eran malas, perdón, él reconoce y alaba a Dios diciendo, él quita, él pone. Él da, él quita. O sea, siempre está dándole honor al Eterno y es algo que tenemos que aprender, familia. Y como decía nuestro hermano Luis, muchas veces pasan pequeñas cositas a comparado a lo que le vivió Job, pasan pequeñas cositas en nuestras vidas que quizás después decimos, ay, se viene el apocalipsis, como decía mi hermano Luis. Nos quedamos sin internet y, uy, nos quedamos, no tengo cómo contactarme y familia. Años atrás pasaban años en contactarnos con personas que estaban lejos de nosotros porque se había que escribir cartas o era una llamada por teléfono que era carísima. Entonces, oh familia, mucho por aprender del libro de Job. Y sí, podemos aplicarlo a nuestras vidas. Gilberto, Shalom, ¿cómo están? Sí, bueno, una de las cosas que más me llama la atención de este libro de Job es cómo comienza, que dice que era un hombre recto e intachable, ujú, temía a Dios y vivía apartado del mal. Entonces ahí podemos ver que por muy pegados que estemos a la Torá, por mucho que estemos cumpliendo, siempre nos van a venir situaciones. Aparte de eso, que bueno, como decía el hermano Luis, que siempre, bueno, el alrededor casi siempre te va a decir lo que piensa la parte humana, pero en lo espiritual vemos que todo tiene una salida, todo tiene ujú. un porqué, hay cosas que no vamos a entender, como dice Deuteronomio 29, que son las cosas del Eterno y que simplemente debemos aprender de cada situación. Estaba viendo un poco que él hizo 8 discursos, o sea, y cada uno era explicándole a su alrededor de que él seguía confiando en el Eterno, de que él sabía que en algún momento todo iba a pasar, de que él no iba a hacer lo que ellos querían que hiciera. Y bueno, debemos aprender mucho de este libro de Job y nada, es muy profundo, hay que estudiarlo. Así es, gracias, mi hermano Gilberto. Sí, es muy profundo, hay mucho por aprender y yo quiero hoy desafiarlo, familia. Quiero desafiarlo a través de esta esfera, ir un poco más allá de lo que hemos comprendido del libro de Job. Hay tanto por aprender, familia. Y hay alguna pregunta que yo quiero hacerle, familia, que es, ¿cuál es el propósito del libro de Job? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué está escrito el libro de Job? ¿Cuál es el mensaje? Aparte de que podemos ver un mensaje que podemos tomarlo a personal para nosotros, pero hay un mensaje para la audiencia original. Hay un mensaje que está marcado desde Génesis a Apocalipsis en la Biblia, pero es muy notorio en el libro de Job. Pero para poder entender cuál es el propósito, necesitamos comprender este tema, familia, que obviamente va a ser necesario para entender el próximo tema que vamos a estar cubriendo de la metodología. ¿Recuerdan? Ya hemos cubierto lo que es convenios,
justicia y bondad, honor y vergüenza. Hoy nos tocaría cubrir nueva creación, pero lo vamos a dejar para la próxima, no la próxima, sino el próximo tema que vamos a iniciar. Recuerden que hoy vamos a hablar del tema de caos y orden en el contexto, o caos y cosmos en el contexto, y analizarlo en el libro de Job, familia. ¿Por qué? Porque el libro de Job, si nosotros nos ponemos a percatar, hay algunos detalles muy interesantes que quizás nosotros, desde nuestra perspectiva, lo vamos a poder ver como algo místico, algo mitológico, algo de la lucha entre el bien y el mal. Wow, hay mucho por aprender, pero hay vocabulario que quizás no estamos entendiendo, que van a marcar el propósito por el cual el Eterno permite que esté dentro del Tanaj, del Antiguo Testamento, el libro de Job. Tiene un propósito. Recuerden, la Biblia fue escrita, el Tanaj fue escrito, en este caso el Pentateuco, fue escrito a una audiencia que había estado en esclavitud por más de 80 años en Egipto y que había vivido más de 400 años en Egipto. O sea, estamos lidiando con una audiencia que está recibiendo estos 5 primeros libros de la Torá, los está recibiendo una audiencia que tiene que de alguna forma lidiar con una cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Y esto es algo que vamos a tener que empezar a descubrir, familia, y vamos a marcar algunos precedentes, conocer un poquito sobre el contexto de lo que es el tema de caos y orden. Obviamente que esto de caos y orden, caos y cosmos, que es el término, podemos decir, académico correcto para hablar de este tema, va a aplicar para nosotros también, familia, porque entramos en este proceso de entrar en caos y pasar a un orden. Y todo esto viene con respecto a que nosotros hemos conocido la justicia de Dios, sabemos que Dios quiere ahora una relación de convenio con nosotros, en donde ahora entendemos un poquito cómo esa relación funciona a través del honor y la vergüenza, en donde entramos en este preconcepto que habíamos visto de lo que es patrocinio y clientela. Y ahora, en todo este proceso, hay algo que está sucediendo en nuestras vidas, que es lo mismo que está sucediendo en la vida de Job. Pero vamos a analizar ahora, y quiero desafiarlo, familia, a ir un poco más allá con el libro de Job, para entender cuál es el propósito de este libro. Obviamente que hay mensaje, y como decía nuestro hermano Luis, hay distintas facetas para entenderlo, es como un diamante. Tiene la Torá 70 caras y podemos analizarlas, pero siempre vamos a llegar al mismo punto en común. Entonces, vamos a profundizar un poquito sobre lo que es el caos y el cosmos. Vamos a hablar un poquito sobre eso, pero antes me gustaría marcar, porque yo recién dije un término que es la cosmología o cosmovisión del mundo antiguo. Esto no tiene nada que ver con nada esotérico, con nada místico, sino que la cosmovisión es la ciencia que estudia el cómo las culturas o las sociedades perciben el mundo, el cosmos. Cosmos es una palabra griega que hace referencia al mundo. O sea que la cosmología o la cosmovisión es la forma de ver el mundo de acuerdo a una sociedad. Y vamos a ver que cada sociedad tiene una percepción distinta. Una percepción la tiene, por ejemplo, los hititas, y otra es la percepción que va a tener Israel sobre cómo funciona el mundo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque es algo que está presente desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde estamos lidiando con una audiencia en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, podemos separarla en 2 grandes grupos. Un gran grupo es la audiencia que está saliendo de Egipto, que es Israel, y que está pasando por todo un proceso para llegar a ser una gran nación y lidiando con todas las culturas del antiguo Medio Oriente. Pero después tenemos en lo que llamamos el Nuevo Testamento, que son los escritos del primer siglo, una gran audiencia que está lidiando con una cosmovisión o con una visión del mundo como la del Imperio Romano,
podemos decir, una visión helenista de cómo funciona el mundo. Y todo esto incluye una serie de mitos, leyendas, fábulas, y obviamente esto va a ser usado por los autores de los libros para dejarnos conocer el mensaje. Pero necesitamos conocer a la audiencia original, necesitamos conocer el contexto y por qué se usan ciertos vocabularios. Y no es la excepción el libro de Job. Pero vamos a marcar estos precedentes con respecto a lo que es la cosmovisión y la cosmología del antiguo Medio Oriente para entender este tema de caos y cosmos. Algo bien interesante, familia, que cuando analizamos el contexto y vemos el contexto cultural y histórico de Antiguo Medio Oriente, nos vamos a enfocar en Antiguo Medio Oriente, que es el contexto que tenemos que considerar a la hora de estudiar el libro de Job. Hay algo bien interesante que cuando nosotros vemos como el Antiguo Medio Oriente creía que funcionaba el mundo, ellos creían que los dioses habían creado a la humanidad para ser sus esclavos, en donde la humanidad no conocía, lo podemos decir, no conoce cuáles son las cosas que le agradan o le desagradan a sus dioses, sino que la humanidad fue creada para servir a las deidades. Y en esta cosmovisión del mundo antiguo, en esta forma de ver cómo funciona el mundo en el mundo antiguo, ellos dividían el mundo en tres esferas. La esfera superior, que se conocía como los cielos, eran en donde habitaban los dioses buenos. Una esfera en el medio, que se conoce como la tierra, en donde habita la humanidad, en donde están los seres humanos que fueron creados por los dioses del cielo, pero también creados por la, podemos decir, una tercera esfera que se conoce como el inframundo. O sea, para el mundo antiguo, el mundo estaba dividido en tres niveles, podríamos decir. Los cielos, en el medio estaba la humanidad y por debajo estaba el inframundo. En tanto, en el inframundo como en los cielos habitaban los dioses del antiguo Medio Oriente y que cada uno había creado a la humanidad, depende de la historia o depende de la leyenda de cada cultura. La humanidad fue creada, como punto en común tienen todas las leyendas, de que la humanidad fue creada para servir a los dioses, ya sea del inframundo como a los dioses del cielo que ellos les decían, o los dioses que eran buenos. O sea, tenemos que en la visión del mundo antiguo está muy presente esto de la lucha entre el bien y el mal, entre los dioses buenos y los dioses malos. Eso, como vemos en las películas de Hollywood, bueno, exactamente eso es la mentalidad del mundo antiguo. Entonces, ahora viene un pueblo llamado Israel que es libertado de Egipto, de la opresión, pero le sirven a un Dios único y todopoderoso. Y el propósito por ejemplo, del libro de Génesis, que lo venimos analizando, vamos viendo que en el libro de Génesis, desde un principio, el Eterno nos está dejando saber cuál es la cosmovisión, la forma de ver el mundo que tiene que tener Israel, en donde solamente tiene que adorar a un solo Dios. Y ese Dios hace un pacto con su pueblo que marca una gran diferencia con los dioses del antiguo Medio Oriente. Entonces, vamos a seguir analizando este tema. Esto es algo como una pequeña introducción para que entendamos estos términos de caos y cosmos, que es el término académico, pero si lo traducimos al español sería caos, que eso es algo que lo conocemos, que es, podemos decir como que puede haber caos, es algo que está desordenado, algo que está todo fuera de su lugar, hay mucho, podemos decir, está todo alterado, mientras que cosmos es orden, familia, es un orden. Miren, quiero compartirles algunas definiciones que consideran podemos decir, los comentaristas bíblicos con respecto a este tema del caos y cosmos. El tema del caos y el cosmos cae bajo el tema bíblico general de la realeza de Dios y el reino venidero de Dios. O sea, todo esto, miren, caos y cosmos está presente desde el principio hasta el final de la Biblia. Y va a estar principio desde la creación original hasta el fin de los tiempos. También es un subconjunto de historias bíblicas de creación, caída, redención y nueva creación. O sea, dentro de Génesis y de Apocalipsis vamos a ver que cuando empezamos a enfocarnos
en estudiarlo en este sistema de estudio, de verlo en contexto, vamos a ver que siempre el Eterno ha marcado un camino para volver a su nueva creación, hacer una nueva creación. Y siempre ha intentado el Eterno que, hemos visto en Génesis, este patrón de que el Eterno siempre quiere que la humanidad vuelva a su estado original y podamos habitar en esa perfección, en ese orden, cosmos perfecto que era Génesis capítulo 1, capítulo 2. Pero siempre la humanidad nos hemos encargado de cometer errores, de ir en contra de la voluntad del Eterno y caemos siempre en caos, en desorden. Bien, miren lo que dice el diccionario íntegro de Webster, ofrece una buena definición inicial de lo que es caos. Dice que el caos es la infinidad del espacio o materia sin forma que se ocupa, que se supone que precedió a la existencia de un universo ordenado. Miren lo que dice que es el caos. Caos es la infinidad del espacio o materia sin forma que se supone que precedió a la existencia del universo ordenado. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, familia, cuando leemos Génesis capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Cuando conocemos este vocabulario de caos y cosmos y tenemos en cuenta lo que es el caos, la definición que se da de caos, nos damos cuenta que en Génesis capítulo 1, 2 y 3, capítulo 1, perdón, verso 1 y 2 y 3, nos da a entender de que había una creación que entró en caos y ahora el Eterno tiene que volver a ¿qué? A traer el cosmos, el orden. Webster, también el diccionario Webster, también nos ofrece una definición viable de lo que es cosmos, que significa el mundo o universo considerado como un sistema ordenado y armonioso. Y eso lo vamos a ver que se describe desde Génesis, capítulo 1, verso 4, hasta el capítulo 2, al final, en donde vemos que en 7 días el Eterno crea una nueva creación y esto nos da pie ahora, y ahora entienden por qué toco este tema primero antes que nueva creación, porque para entender cómo funciona o cómo se aplica la nueva creación, necesitamos entender este concepto de caos y orden, porque va a ser el instrumento que el Eterno va a usar como medio para que se restablezcan todas las cosas como en el principio, como les decía antes, para ver la historia bíblica de la creación, de una caída, de la redención. ¿Queremos entender la redención? Tenemos que entender caos y cosmos. ¿Queremos entender cómo va a ser esa nueva creación al finalizar de los tiempos, cuando termine el reino milenial? Tenemos que entrar en caos y cosmos. Entonces ya tenemos una definición básica de cómo tenemos que ver el tema, los términos de caos y cosmos dentro de la Biblia. Comenzando con estas definiciones bastante generales de caos y cosmos, podemos agregar las formas más específicas de caos y cosmos a medida que avanzamos a través de las escrituras desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y esto es algo que nos va a marcar la conexión entre Génesis y Apocalipsis. Me gustaría que mi hermano Luis pudiera leer Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Uno y dos, Versión de, Luis, si puedes leer. 1 y 2 para tener mayor contexto. versión Reina Valera. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu, el Ruach de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Gracias, mi hermano Luis. Entonces acá vemos que dice que dice la tierra en un principio creó Dios. ¿Quién crea es Dios, el cielo y la tierra. Pero dice que estaba desordenada y vacía. O sea, quiere decir que estaba en caos y vacía.
Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Me gustaría que mi hermana Estela pueda leer Apocalipsis, capítulo 21, verso 1 y 2. Amén. Capítulo 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Miren, familia, la conexión que ahora estamos haciendo entre Génesis 1, verso 1 y 2, con Apocalipsis 21, verso 1 y 2. Y está hablando en el mismo sentido, familia. Está hablando de que algo sucedió con la creación que estaba en caos y el Eterno tuvo que traer un nuevo orden. Y el capítulo 21 de Apocalipsis justamente nos dice eso. Dice que había un cielo nuevo y una tierra nueva. Recuerden que nuevo en el Nuevo Testamento o en los escritos del primer siglo no quiere decir que se hizo algo de cero de nuevo, sino que es, cuando dice la palabra nuevo, está siendo referido a renovar, o sea, como que se restauró. O sea que está hablando Apocalipsis. Juan tiene muy claro este tema de caos y cosmos, y obviamente la audiencia original del libro de Apocalipsis también lo tiene claro. Por ende, él les deja saber en este vocabulario esta conexión con Génesis capítulo 1, verso 1, en donde le está dejando saber a la audiencia que al final de los tiempos el Eterno restaurará las cosas como en el principio, en donde la Nueva Jerusalén está relacionado con el Edén, con el jardín del Edén. Y miren lo que dice, y el mar no existirá más. Obviamente no está hablando de un término literal de que el mar no va a existir, de lo que nosotros conocemos como el mar, porque cuando nosotros vamos a Génesis y empezamos a ver la creación, como Dios empieza a hablar de la creación, dice que Él creó los mares y dice que vio que era bueno. Pero Juan está diciendo que no existirá el mar. Wow, familia. Y esto tiene que ver con un vocabulario de la cosmovisión de lo que era el bien y el mal. Y obviamente Juan está usando este vocabulario para dar a entender un mensaje. Y cuando él dice el mar, está hablando de algo que está referido a este tema de caos y cosmos, que lo vamos a analizar y lo vamos a ver también en el libro de Job. O sea que miren como de a poquito vamos viendo que el libro de Job no solo es algo que podamos tomar a nivel personal, sino que también nos está hablando sobre el final de los tiempos. Nos está hablando sobre quién es el Eterno. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo de a poco, familia. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar. Entonces, ya vamos viendo algunas lucecitas, algunos destellos de cómo este tema del caos y el cosmos está presente en la Biblia desde el principio hasta el final. Debemos entender el tema bíblico del caos y cosmos contra el trasfondo más amplio del mundo antiguo, en el que el caos estaba asociado con el mar. Miren lo que dice, el caos estaba asociado con el mar, las aguas. ¿Y qué dice Juan en capítulo 21 de Apocalipsis, capítulo 21:1? Y dice que no habrá más mar. Y el concepto que él está usando es este concepto de caos. O sea, dice que no va a haber caos en esta nueva creación. O sea que Juan está dándonos a entender que al finalizar los 1000 años de reinado de Yeshua, toda la humanidad, toda la creación volverá en su estado original, como en Génesis capítulo 1, capítulo 1 y capítulo 2. ¡Wow, familia! Israel compartió con sus antiguos vecinos del cercano oriente la cosmovisión del universo de 3 pisos, un poco lo que nosotros hablábamos. John Day explica todos los pasajes del Antiguo Testamento que hablan del control de Dios sobre el mar en el momento de la creación presupone naturalmente la visión arcaica del mundo compartido por los antiguos israelitas junto con otros pueblos del antiguo cercano oriente, de que tanto sobre el firmamento abovedado del cielo y bajo la tierra
hay un mar cósmico. Son todos vocabularios, miren familia, muchas veces nosotros lo tomamos esto literal, pero cuando leemos la Biblia tenemos que entender que fue escrito a una audiencia, y esta audiencia usa estos vocabularios con un sentido metafórico. Ahora tenemos que descubrir cuál es ese sentido, y aquí estamos descubriendo que cuando se habla de mar, cuando se habla que el Eterno domina las aguas, o tiene control sobre las criaturas del mar, o cuando Yeshua mismo camina sobre las aguas, miren familia, está hablando de esto, de que Dios tiene el control sobre todas las situaciones, sobre todo el caos, Él tiene el control. Se consideraba que la lluvia tenía su origen en el mar cósmico sobre los firmamentos, donde habitan los dioses buenos, y descendía a través de las ventanas del cielo, mientras que los mares y lagos del mundo se consideraban conectados con la parte subterránea del mar cósmico, y eso está hablando del inframundo, donde habitaban los dioses malos, los dioses que venían a traer justicia a la humanidad, a ejecutar el juicio divino. Wow, y todos estos son vocabularios que vamos a ver dentro de las escrituras, familia. Y vamos a ver Génesis, vamos a ir a capítulo 7 del libro de Génesis. Gilberto, ¿puedes leerlo? Génesis, perdón, 7:11. Sí, ahí lo leo. Génesis 7:11 dice: Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Amén. Miren lo que está hablando de Noé, y está hablando sobre el diluvio. Y dice ¿qué dice? Que se rompieron las fuentes. Miren, ahora ese vocabulario está asociado con la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, de la cosmovisión que tiene, por ejemplo, los egipcios sobre lo que es el diluvio. Obviamente, esto tenemos que tener en mente, familia, que la audiencia original estaba sincretizada con el mundo egipcio, que ya hacían 420 años que estaban viviendo en Egipto y que de alguna forma ya se habían sincretizado y ya habían dejado de percibir el mundo como el Eterno quería que lo percibieran, sino que ya estaban percibiéndolo como los egipcios lo percibían. Y ahora vemos que en la historia de Israel está lidiando Israel con esta percepción del mundo, en entender de que el Eterno dice: yo soy su único Dios, no hay otras deidades. Y lo vemos, por ejemplo, cuando pasa lo del becerro de oro. Es esa lucha que tiene Israel en adorar a Dios como Dios dice, o adorar a Dios como las naciones adoran a sus dioses. Y eso es el concepto, y es más que nada el propósito por el cual el Eterno está hablando con estos vocabularios, marcando una diferencia con el mundo antiguo. El tema del caos y cosmos en las escrituras tiene mucha similitud con el antiguo cercano oriente. Vamos a ver que el vocabulario es muy similar, que está hablando del diluvio, que está hablando de las aguas que traen juicio, que está hablando sobre seres que vienen a traer juicio, que vienen a traer, podemos decir, como por ejemplo, ya ahí aparece la figura de Hasatán, de Satán, que en sí, familia, Satán no es un ser. En el hebreo, si nosotros vamos a trazar esa palabra, Hasatán o Satán, al hebreo, solamente es una cualidad de una persona. Es la función de una persona o es una función. Entonces, podemos decir como una especie de adjetivo para determinar podemos decir, un sentido. Y la palabra Satán, o Hasatán en el hebreo, es simplemente un adversario, un opositor, un oponente. No es una persona, no es un objeto, sino que simplemente es una acción, es un acto, es de oponerse. Simplemente es eso, familia. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro a la hora de leer principalmente el libro de Job, porque es un vocabulario que se usa mucho. Y vamos a ver que hay mucha similitud en el vocabulario que se usa en la Biblia con respecto a cómo se presenta esto del caos y el cosmos para que la audiencia original lo entienda. Por ejemplo, la creación épica babilónica de Emuna Elish, el dios principal babilónico, Marduk,
crea el cielo y la tierra, cuando Marduk lucha contra los dioses del océano Tiamat. Miren cómo es la percepción de el mundo antiguo de los babilónicos, que era una cultura que estaba muy cercana a Israel. ¿Cómo fue la creación? Y fue a través de una lucha cósmica, como les decía en un principio, como estamos acostumbrados a ver en las películas de Hollywood, cuando los dioses buenos se enfrentan con los dioses malos y hay un gran apocalipsis. Ok, miren de dónde viene esa percepción familiar. Viene del mundo del antiguo oriente babilónico, en donde el dios Marduk, que era un dios bueno, lucha contra Tiamat, el dios del inframundo, y que al ganar, él crea los cielos y la tierra, para que toda la humanidad le sirva a Marduk. Y esa era la perspectiva de los babilonios. En la literatura cananea, también recuerden que Israel llega a un punto en que es llevado a la tierra prometida. El Eterno dice, los voy a llevar a Canaán. Pero es bien claro el Eterno cuando le dice a Israel que no se le ocurra adorar a Dios como los cananeos adoran a sus dioses. ¿Y qué hace Israel? Cae en ese jueguito de adorar a Dios, al Eterno, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como las naciones adoran a sus dioses. Entonces, tenemos que entender entonces cómo funcionaba la religión en Canaán. Dice, la literatura cananea antigua, aquí también encontramos un mito sobre un dios de la tormenta que lucha contra el dios mar. Entonces, recuerden, aguas que provienen de los cielos eran aguas enviadas por los dioses buenos, mientras que los mares era el punto de conexión con el inframundo. Entonces, para los cananeos había un mito en que, y miren familia, un mito. Y un mito quiere decir que es una fábula, algo que crearon para explicar el cómo funcionaba el mundo. Y ellos creían que había un Dios bueno que enviaba la tormenta y un Dios malo que provenía de los mares. Y el Dios de la tormenta, que controlaba los relámpagos, las lluvias y la fertilidad, quien era Baal, y el Dios del mar, el Dios del caos, era Yam. Wow, familia. Y en el hebreo, Yam significa también mar. O sea que cuando veamos la palabra Yam en el hebreo, tenemos que activar nuestras antenitas y asociar todo esto y analizarlo de acuerdo al término de caos y cosmos. Entonces vemos que en la Biblia vamos a encontrar algunos conceptos o algunos vocabularios muy similares a los que se usaba en el Cercano Oriente, en la mitología del Cercano Oriente. Y obviamente esto no quiere decir que esto es algo cierto, algo que realmente exista, sino que era la forma de explicar del Antiguo Medio Oriente cómo funcionaba el mundo. Los elementos de esos mitos sirven para podemos decir, tanto para el escritor, el autor de los libros, como para la audiencia original, sirve para embellecer el texto, para embellecer el punto que intentan relatar, para hacerlo más vívido, o sea, usar un vocabulario, y este vocabulario, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, familia, de que el vocabulario está, podemos decir, semejante, es muy similar al antiguo Medio Oriente, pero el propósito no es generar confusión, sino es más que nada marcar una diferencia, sino que tenemos que nosotros ser conscientes que no somos la audiencia original. Entonces, el vocabulario que se está usando es un vocabulario que la audiencia original entiende para entender el propósito del mensaje y el concepto que el autor está usando para dar a entender ese mensaje. Y muchas veces caemos en este error de buscar similitudes entre los escritos bíblicos y los mitos antiguos, y para eso justificarnos de que existe el inframundo, que existe el cielo, pero el autor original, los autores originales y lo que hay en la mente de la audiencia original es más importante marcar la diferencia, notar una diferencia. Y cuando nosotros empezamos a analizar la Biblia y vemos el vocabulario, pero ahora entendemos cómo funcionaba el mundo antiguo y ahora vemos que el Eterno que está haciendo un precedente contracultural, en donde, por ejemplo, en las culturas del antiguo Medio Oriente se adoraba a miles de dioses. Dioses buenos y dioses malos eran adorados.
Mientras que el Eterno le dice a su pueblo, hay un solo Dios. Deuteronomio 4, del verso 29 al 30. Dice que grábate bien en tu mente de que hay un solo Dios en los cielos y abajo en la tierra hay un solo Dios. O sea, miren el precedente contracultural que está haciendo el Eterno, en donde le está dejando saber ahora a su pueblo que el caos y el cosmos no es una guerra cósmica, no es una batalla campal entre el bien y el mal, sino que todo está sujeto al Eterno. Y que lo bueno y lo malo es algo, podemos decir, subjetivo a nuestra forma de ver el mundo, familia. ¿Y cómo lo comprobamos? Analizando cómo las culturas que rodeaban a Israel entendían lo que era el bien y el mal. Mientras que para Israel todo proviene del Eterno. Lo bueno para nuestros ojos como lo no tan bueno para nuestros ojos. Y ese es el sentido y el propósito del mensaje del libro de Job. Y lo vamos a ir descubriendo con el vocabulario, familia. ¿Bien? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, familia. Y algo bien interesante, y quiero compartirles sobre lo que el comentarista Bernard Anderson, que es un muy buen comentarista con respecto a esto de lo que es el caos y el cosmos. Son eruditos que están hablando sobre esto. Quiero compartírselo. Pero Luis, dime. Sí, te quería hacer una consulta. Vos nombraste a una persona, John Day. Sí. Quería saber si me podría decir quién es, porque no Es no un lo... comentarista también bíblico, es un comentarista bíblico que también analiza todo esto con respecto al contexto cultural. Hay muchos autores, como por ejemplo John Walton, es otro que también habla sobre el contexto cultural, igual que Anderson, el que les voy a mencionar ahora, son eruditos, gente que ha estudiado. Estos comentarios yo los estoy tomando de un recurso que se llama, que después les muestro al final cuál es el recurso, del cosmos, perdón, del caos al cosmos, creación a nueva creación. Por Sidney Greyndowns, él hace un compendio de todos estos comentarios para dar un entendimiento sobre el tema de caos y cosmos. ¿Bien? Estos son comentaristas, personas que se han Es, dedicado a estudiar el antiguo Medio Oriente para poder entender la Biblia. Y son, así como suena, John Dave. exactamente, exactamente, mi hermano. Yo después les Bueno, muestro el final, les muestro el recurso para que lo busquen y puedan analizarlo. Y siempre, esto es algo que siempre hago, familia, que he aprendido de mi maestro Rico, de presentarles los recursos, familia. No me crean nada de lo que yo les digo. Validen toda la información. Y por eso les presento la información, después lo analizan y quizás puedo tener razón, quizás no. Y si no la tengo, bueno, me lo dicen, mi hermano, me parece que esto me parece que no está bien, lo analizamos, lo estudiamos y si tengo que corregir, lo corrijo, familia. Esto es responsabilidad a la hora de educar, familia. Por eso, tenemos que ser verianos. ¿cómo, mi hermano? Tenemos que ser verianos. Amén, exactamente, mi hermano, exactamente. Tenemos que validar todo, no me crean nada. Validemos todo y esta es la forma también de que Así es. hacemos propios los conocimientos. Y no nos vamos a dejar llevar por ningún tipo de teología o doctrina que nos lleve en contra de lo que la Torah dice. Esto es muy importante, familia. Gracias, mi hermano, por la pregunta. Y está bueno que pregunten, familia. Y esas preguntas están buenas porque eso significa que queremos estudiar, que queremos aprender, que no solo escucho y queda solamente en lo que escucho, familia. Franco comparte Éxodo capítulo 12, verso 12. Porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Amén, mi hermano. Miren, ahí tenemos una evidencia bíblica de lo que estábamos hablando hasta recién, de que quién tiene el control entre el caos y el cosmos para Israel es el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios todopoderoso de la creación. Y miren, en Éxodo está bien claro y les dice que ese Dios todopoderoso es quien va a traer juicio a las deidades de Egipto. Wow, familia. Esto es bien interesante. Gracias, mi hermano Franco, por compartir ese verso. Vamos
a lo que le estaba mencionando, familia, sobre lo que mencionaba el comentarista que les mencionaba Anderson. Déjame que por aquí, donde estamos, creación, acá. Bernard Anderson. Vamos a ver lo que dice Bernard Anderson y que me pareció muy interesante la opinión de este comentarista, de este erudito. Y miren lo que dice. En general, las religiones de los vecinos de Israel estaban ligadas a la esfera de la naturaleza. Ahora entendemos por qué ahora cuando analizamos cómo vivían, cómo adoraban los egipcios, cómo adoraban los hititas, los cananeos, ellos tenían como dioses que, por lo general, eran los ríos, los animales, tanto del río como de la tierra, las vacas. Wow, familia, miren de dónde viene, es de su forma de ver el mundo, donde los ritmos cíclicos eran determinados para la existencia del hombre. Israel se separa de las religiones del antiguo cercano oriente al declarar que la historia es el ara del significado último, precisamente porque Dios ha elegido darse a conocer en los acontecimientos históricos y llamar a los hombres a participar de su propósito histórico. En simples palabras, Bernard Anderson entiende de que las culturas del antiguo Medio Oriente adoraban a la naturaleza, que ellos no entendían cómo funcionaba el mundo, entonces cualquier cosa estaba relacionado a la naturaleza y eso marcaba el ritmo de la vida de los seres humanos. Mientras para Israel, la gran diferencia es que Dios, Él quiere revelarse a su pueblo y es la única nación en el antiguo cercano oriente que conoce lo que su Dios quiere. Israel es la única nación la cual su Dios hace un convenio con ellos y les deja claro leyes, estatutos, preceptos, mandamientos que muestran el carácter de Dios y le muestran a Israel quién es Dios y cómo pueden adorar de la forma correcta a Dios. Mientras que en el mundo antiguo lo que sucedía es que había tantos dioses, las personas se volvían tan locas porque no sabían cómo complacer a sus dioses. No sabían si el que estaba trayendo juicio a sus vidas o el que estaba sembrando el caos en sus vidas era un Dios bueno o era un Dios malo. Entonces adoraban a un Dios, pero si venía algo malo creían que, no, porque estoy adorando a este Dios, el Dios malo me está atacando, entonces yo voy y también adoro al Dios malo y bueno y wow, era un caos la vida de esa persona y obviamente todo esto marcaba el ritmo de vida en el antiguo cercano oriente. Y esta es la gran diferencia, familia. Anderson nos deja en su comentario, obviamente muy académico, que lo podemos entender de esta forma. Antiguo Medio Oriente, su cosmovisión es que habían dioses buenos, dioses malos, que atacaban a las personas o que oprimían a las personas porque habían sido creados los seres humanos para servirlos. Mientras que para Israel hay un solo Dios que se revela en toda la historia de Israel. Vamos a ver que el Eterno se está revelando a su pueblo para que lo conozcamos, para que conozcamos su carácter, que Él es bueno, misericordioso, bondadoso. Y como recién compartió nuestro hermano Franco, que Él tiene el control de todo. Lo que es bueno para nuestros ojos, lo que es malo para nuestros ojos, todo está bajo su control. Él es el que emite juicio, Él es el que da vida y el que quita la vida, Él es el que pone reyes y quita reyes. Todo depende de un solo Dios, y un Dios bueno, misericordioso, que no es caprichoso, porque le ha dejado claro a través del pacto que ha hecho con su pueblo, le ha dejado claro cómo su pueblo tiene que adorarlo, cómo su pueblo tiene que acercarse, y qué es lo que le agrada al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mientras que las naciones no sabían cómo complacer a sus dioses y se volvían locos, familia. Eso es lo que de alguna forma, parafraseando lo que dice Anderson con respecto a cómo él percibe esto del caos y el cosmos dentro del contexto bíblico. Israel rompió con el paganismo. Miren lo que el Eterno está haciendo, marcando este precedente en que el Eterno no es como los dioses de las naciones y que el Eterno tiene una forma de ser adorado, una forma de hacer las cosas. Él nos dice
Y obviamente esto hace que dentro del mundo antiguo Israel tenga una posición de honor, porque es la única nación que puede conocer y conoce cómo Dios quiere que lo adoren, cómo ellos pueden adorar a su Dios, cuál es el carácter de su Dios. Israel es la única nación que lo sabe. Y por eso se considera que Israel es una nación de reyes y sacerdotes, que todos eran reyes y que todos eran sacerdotes, no familia. Eso es un vocabulario cosmogónico que tiene que ver con la cosmovisión del mundo, con la cosmovisión, con la cosmología. ¿Qué quiere decir esto? Es un vocabulario que pone en honor a Israel porque tiene una relación personal con su Dios y conoce lo que su Dios quiere. Entonces, ¿esto qué está haciendo? El propósito del Eterno es romper, Israel rompa con todo el paganismo que había en su época. Familia, esto aplica también para nosotros. Y su visión mística de la rebeldía en su punto crucial. La naturaleza no es el reino de lo divino. El Dios que Israel adora es el Señor de la naturaleza, pero no es el alma de la naturaleza. El sentido de Israel es la trascendencia de Dios que resulta en la emancipación del pensamiento del mito. Wow, familia. Esto es bien interesante. ¿Cuál es el propósito del Pentateuco? Y este va a ser también el propósito del libro de Job, de emancipar el mito de nuestro pensamiento. Y es interesante, familia, porque exactamente, mi hermano Gilberto, está relacionado, miren, y esto es bien interesante y los invito a que escudriñen, que busquen información sobre cómo se entiende o cómo los sabios de Israel definen esto de lo que dice en Éxodo capítulo 20, verso 23. Que justamente, ¿qué es lo que dice, familia? ¿Qué es lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 23? Familia Gómez, ¿lo pueden leer? Dice, no tendrás otros Elohim aparte de mí. Ok, gracias. Miren lo que dice, no tendrás otro Elohim aparte de mí, no tendrás otro Dios aparte de mí. Familia, ¿cuál es nuestra cosmovisión del mundo? ¿Es esa cosmovisión o nuestra mente está dividida igual que la del Medio Oriente? Creemos en Dios, en el Dios todopoderoso, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero nuestra creencia está dividida en un inframundo y un Dios bueno. ¿Será? Algo que analizar, familia, y por eso los invito a que busquen información sobre ese mandamiento, el tercer mandamiento que está en Éxodo capítulo 20 y 30. Y justamente lo que los sabios nos enseñan es que no podemos tener una mente dividida, familia. Hay un solo Dios y que debemos tener en claro que todo depende del mismo Dios y que lo bueno y lo malo no es culpa de otros, sino que la Biblia nos enseña que lo malo, ¿de dónde viene? Del corazón del hombre. Lo dice Jeremías, lo dice Génesis, dice que el hombre siempre, el corazón del hombre tiende al mal. No hay otro culpable, no hay inframundo, no hay un Dios malo y un Dios bueno que me está atacando. No, familia, somos nosotros mismos, que ahora tenemos que romper con este paganismo que hay en nuestra forma de ver el mundo y entender de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y ese es el propósito y el mensaje que da el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, que hay un solo Dios, que en 5 libros nos enseña a cómo acercarnos a Él, cuál es su carácter, cuál es su corazón y que Él es bueno, misericordioso y fiel. Sí, mi hermano Franco. Disculpe, More. Eso me hace recordar, Sí, mi hermano, te silenciaste. A ver ahí, mi hermano. no, Otra vez te silenciaste, mi ¿me hermano. escucha ahora? Sí, te escucho, te escucho. Ahí. Sí, mi hermano, te escuchamos. Sí, decía que tenemos claro, Deuteronomio
Si obedecemos, vendrá. Se No hay entrecorta culpa de todo, mi nadie. hermano. Y si desobedecemos, las maldiciones vendrán. Pero Se, sigan más, le internet. se entrecorta todo, mi hermano. Acá nuestro hermano Luis comparte Isaías 43:3. Porque yo soy Adonai tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Wow, familia, miren lo que dice. Yo soy tu Dios, no hay otro. Yo soy tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Wow, y eso es algo que tenemos que definir. ¿Qué es Salvador? ¿Qué es salvación? Y los invito a que vayan y vean el estudio que hicimos de convenios, como el convenio parte de la economía de la salvación. Así que los invito a que vayan y vean ese estudio, que lo voy a dejar también en la cajita de descripciones del video en YouTube, para que lo puedan también ver. Dice, y tú, Salvador, he dado a Egipto por tu rescate a Cus, a Sab y en lugar tuyo. Wow, familia. Bien claro el vocabulario. Miren cómo ahora estamos haciendo estas conexiones. Mi hermano Franco, a ver ahora si te podemos escuchar. ¿Me escucha? Por ahora bien. Ah, ok. No, simplemente decía, ahí tenemos Deuteronomio 28, ¿no? Que dice bien claro, si obedecemos las bendiciones, las consecuencias buenas vendrán, pero si desobedecemos, las consecuencias malas vendrán. Es tan simple y sencillo. Exactamente, mi hermano. Exactamente. Y esto es lo que marca la diferencia con el mundo antiguo, familia. Esta es la gran diferencia con el mundo antiguo. Dios nos dice, miren, esto es lo que deben hacer para estar en bendición. Y si ustedes hacen lo contrario, vienen todas estas maldiciones. ¿Pero por culpa de quién? ¿De un factor externo a nosotros? No, somos nosotros, porque somos nosotros quienes decidimos qué vamos a hacer. Si obedecemos o desobedecemos. Si sigo en las tinieblas o me voy corriendo hacia la luz. Eso depende de nosotros. Y ahora esto es, podemos decir, el puntapié para empezar a analizar el libro de Job. Porque el libro de Job tiene mucho vocabulario que quizás no comprendíamos por no tener en cuenta este tema de lo que es caos y cosmos, que ahora tenemos una pequeña introducción y esto nos va a ayudar a entender mucho sobre el libro de Job. Así que familia, quiero que vamos al libro de Job y quiero que vamos a analizar el libro de Job y quiero que leamos desde el capítulo 1, vamos a ir al capítulo 1 porque es bien interesante la información que hay en el capítulo 1 y me gustaría que la familia Pelo pudiera leer, creo que está la familia Pelo. Pues no está, bueno, Gustavo, eh, puedes leer Job capítulo 1 del verso 1 al 7 Amén. y vamos a analizar este libro, teniendo en mente los conceptos que hemos aprendido hoy sobre caos y cosmos. Este tema que es crucial para entender lo que es nueva creación en el Nuevo Testamento, familia. No es algo que místico, sino que tiene que ver con un propósito que el Eterno tiene con su pueblo. Mi hermano, cuando lo tengas, puedes leerlo. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba a los
Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Job los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Yahweh y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Amén. Gracias, mi hermano Gustavo. Muchísimas gracias. Wow, familia. Miren qué interesante. Acá nos está presentando a Job. Tengamos en mente que el libro de Job sí es para nosotros, hay un mensaje para nosotros, pero también hay un mensaje para la audiencia original. Hay algo que la audiencia original está entendiendo de acuerdo a la cosmovisión. Y es bien interesante por el vocabulario que usa. Y vamos a definir el término Satán. Les voy a leer lo que dice mi Biblia. Tengo una Biblia de estudio que es la Biblia Tras las huellas del Mesías de Kep Thompson y define la palabra Hasatán. El artículo, miren, Satán es un artículo definido por Ha, que significa él, hace que esta palabra sea más un título que un nombre personal. Miren, cuando se habla en hebreo, Ha-Satán, el Satán, está hablando de que es más que nada un título, pero no un nombre personal. Probablemente se traduce mejor como el acusador. Es una acción, el acusar. Y no denota necesariamente maldad. Wow, interesante, ¿no? El término Satán, sin el artículo, significa, el término Satán, sin el artículo definido, aparece en la Biblia. Se usa en primer lugar como una fuerza que el Señor envió para que se opusiera a Balaam. ¿Y quién era Balaam, familia? Miren, no es una persona, sino que es la función de una persona para la Biblia. Porque Balaam, recuerden que era un profeta pagano y que el Eterno envió a un Satán, a un opositor, a un adversario para que no maldiga a Israel. Eso lo vemos en el número capítulo 22, perdón. Como nombre propio. Satanás aparece varias veces desarrollado, aparece como nombre propio. Satanás parece haberse desarrollado a lo largo del tiempo. Y esto tenemos que entender la cosmovisión del mundo antiguo, principalmente en los escritos del primer siglo. Aquí el adversario o el acusador solamente va a acusar a Job. No es un ser mítico. ¿De dónde viene la percepción de que Satanás es un ser mítico? Eso viene del helenismo, proviene de la mentalidad helénica, de lo que estaba sucediendo en primer siglo, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Cómo funciona el caos y el cosmos, y vamos a ver cómo en el helenismo empieza a surgir esta figura como una deidad aparte, Satán. Pero esto viene del helenismo, que después se potencializa con lo que se llama la Divina Comedia del Dante Alighieri. Es información, familia, es información que le estoy presentando. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y miren, algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer el primer capítulo del libro de Job. Sí, mi hermano Gustavo. Sí, Amado, lo que justamente recién percibía de cuando Pedro le quiere hacer que Yeshua cambie de parecer, de que no vaya ahí se está convirtiendo, está tomando la función de Hasatán, por eso le dice apártate de mí. Exactamente, no le está diciendo que es el hijo del diablo y que es hijo del ser mítico del Dante Alighieri, familia, no. Le está diciendo justamente lo que dice Gustavo, y wow, familia. Miren cómo ahora comprendemos lo que está sucediendo. Le está diciendo, no te acerques de mí, opositor, no te opongas a la voluntad del Padre. Y vemos que un opositor puede ser para algo bueno o para algo malo.
Y tenemos la evidencia cuando lo vemos en el Números capítulo 22, cuando habla del opositor que se le presenta a Balaam. El propósito de ese opositor a Balaam era para un bien, para que no maldiga a Israel. Luis. Sí, ese es muy arraigado, o sea, el estudio, lo que vos estás diciendo es muy del judaísmo, ¿no? No creer que Hasatán sea una entidad. Puede ser que venga del helenismo en la forma que está presentado Hasatán como un dios con minúscula, ¿no? Ajá. Ahora, la Apocalipsis no, no especifica quién es Hasatán, que No. dice la serpiente antigua, el Mm. dragón. Ajá, interesante. Bien, Luis, muy buena pregunta y vamos a seguir analizando el libro de Job, porque para entender lo que está diciendo en Apocalipsis tenemos que entender lo que Job habla sobre Claro, los sí. mismos seres. Eh, claro, pero ahí es como que eh, también en el principio, ¿no? Cuando dice que explica quién era Hasatán, Ujú. cuando él es un ángel caído, ¿no? Que dice un ángel caído que él estaba sobre los otros ángeles, eh, digamos que era como el principal de entre los ángeles y quiere subir ¿a dónde? Quiere ser igual al Eterno. ¿En qué versículo dice eso, mi hermano? Ahora no me acuerdo en qué versículo, Es pero interesante. Y eso es bueno, y muy buena pregunta, mi hermano, porque eso tenemos que lidiar con muchas cosas que creíamos claro, que eran, pero cuando ahora vemos el contexto, y yo no me estoy basando en judaísmo ni nada de eso, yo solamente en el contexto, en lo que la ujú, audiencia original entiende. Y ahora vamos a ir un poquito más allá cuando sigamos analizando el libro de Job y vamos a ver que Job usa un vocabulario muy similar al que usa Juan cuando habla de los dragones, de las bestias marinas. Wow, Job lo usa, pero tiene un sentido. Recuerden, todos esos son seres mitológicos, que el vocabulario sirve para darnos a entender un mensaje. Y ese es el propósito del libro de Job, familia, de darle un mensaje a la audiencia original, de que la audiencia no se olvide de quién es realmente Dios. Así que, muy buena pregunta, mi hermano Luis. Vamos a seguir investigando. Hay mucho por aprender y tenemos que, recuerden, validar toda la información. No me crean nada, familia, pero vamos a analizar la información que hasta ahora tengo para presentarles, familia. Obviamente, a medida que vamos estudiando, seguimos aprendiendo y seguimos teniendo acceso a información que nos ayuda a tener un mayor panorama de este gran rompecabezas que es aprender a conocer al Eterno. Y recuerden, conocernos nos va a llevar la eternidad, familia. No podemos decir, no, ya lo conozco, no, nos va a llevar la eternidad. Así que vamos a continuar, familia. Entonces, ya tenemos en mente, ya ahora les doy la definición, cómo se define, y esta definición viene de John Walton, del comentario bíblico, del comentario del contexto cultural del Antiguo Testamento, viene esta definición de esta explicación de lo que es Hasatán, o cómo era en la perspectiva hebrea. Recuerden, familia, que esto es perspectiva hebrea. Estamos hablando de un pueblo hebreo. Recuerden que de Egipto salieron las 12 tribus de Israel, no solo los judíos, todo Israel. O sea, es la perspectiva que tenía Israel, la que tenía Jacob, la que tenía Isaac y la que tenía Abraham con respecto a estos términos, familia. Porque vemos que desde un principio el Eterno está mostrando de que Él es el único Dios de la creación y que no hay otra deidad, familia. Si yo estoy pensando en que hay dos deidades, estoy yendo en contra del tercer mandamiento. Éxodo capítulo 20, verso 3. Y es interesante entender cómo los sabios de Israel entienden este mandamiento y nos enseñan eso, que no puedo tener mi mente dividida, no la puedo tener. Es hora de empezar a redefinir los términos. Entonces,
Hay algunos datos importantes que hay que marcar aquí en lo que es en Job capítulo 1, familia. Y justamente en el capítulo 1, a Job se lo va a presentar como otro Adán. Familia, una figura del Mesías. El Mesías es el último Adán. Y aquí vamos a tener una forma de verlo, otra forma de ver cómo a Yeshua, sí, a ver a Yeshua en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los profetas, en los escritos. Y aquí vemos a Job como otro Adán. Job tiene un propósito y esta historia tiene un propósito. El libro de Job tiene mucho más que decir sobre el tema del caos y el cosmos. Es más, el libro completo está en este concepto de lo que es caos y cosmos, con alusiones a Génesis, capítulo 1 al capítulo 3. El narrador retrata a Job como otro Adán, así como Dios sopló en él, en la nariz de Adán, el aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente, y eso lo vemos en Génesis capítulo 2:7. Miren lo que dice en Génesis capítulo 33, verso 4, y me gustaría que mi hermano Héctor lo pueda leer. Sí, Génesis. No, Job. Ah, Job, Job. Ah, sí, justo capítulo estaba leyendo, ¿no? 33, verso 4. Porque en Génesis 2:7 dice que el Eterno sopla su aliento en la nariz de Adán y ahí va a tener vida el ser humano. Pero miren lo que dice Job. ¿Lo puedes leer, mi Job. hermano? Sí, 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 sí. Job 33, versículo 4. Ujú. Bien. Dice, ¿leo de uno anterior o...? No, el 33:4. Bien, bien. Es el Ruach de Elohim quien me hizo, el aliento de Shaddai que me da vida. Ok, ¿quién dice Job quién le da la vida? El Shaddai. El Shaddai, el Ruach del Shaddai. Es la El misma. Ruach, sí, el Si Ruach de nosotros Shaddai. ahora vemos la palabra Ruach, es la misma que se está usando en Génesis capítulo 2:7. O sea, es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Todopoderoso. Miren, familia, cómo ahora estamos haciendo conexiones con Adán, Génesis y con Job. Esto nos está marcando el propósito por el cual este libro se escribió y tiene un mensaje oculto que está hablando sobre el caos y el cosmos. Job está dando testimonio de que él tuvo vida por el Todopoderoso, por el aliento del Todopoderoso. La diferencia es que mientras Adán vivía en el cosmos, o sea, él vivía en el orden perfecto, en el Edén, Job, en cambio, dice que era el mayor de todos los pueblos del Oriente. Y eso lo vemos en Job capítulo 1, verso 3. Y vivió al oriente del Edén. ¿Qué quiere decir esto? Miren, recuerden que hasta este momento no existía, cuando sucede la historia de Job, el contexto de la historia de Job, no existía Israel aún como una nación. Es algo un poquito difuso de quién es Job y de qué época fue, pero podemos entender que fue antes de la constitución de Israel como una nación. Entonces, podemos entender que está entre la creación y Israel en Egipto. O sea, en ese lapso de tiempo. Pero es interesante ver este punto, porque Adán vivía ¿en dónde? En el jardín. Y fue exiliado del jardín. Mientras que Job dice que era un varón irreprensible, un varón justo, que vivía al oriente, al este, quiere decir al este del Edén. Miren, y eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, verso 24. Mi hermana Estela, ¿puedes leerlo? Génesis, ¿cuánto dijo? 3, verso 24. 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía
por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. ¿Qué dice? Que puso que al oriente del Edén, al este del Edén, del Edén puso, ¿qué puso? Puso querubines. O sea que Adán y Eva fueron exiliados hacia el este. Familia, el este en la Biblia representa exilio, representa vergüenza. Ahora nos está hablando de un ser, Job, un ser, una persona justa, dice irreprensible, dice. Dice que era una persona irreprensible. ¿Y cómo que era una persona irreprensible? De acuerdo a Lucas capítulo 1, verso 7. ¿Qué decía? Que era una persona temerosa de Dios, una persona que guardaba los mandamientos. Eso es una persona irreprensible para la Biblia. Y miren, este paradigma, familia, podemos decir esta diferencia. Tenemos a un Adán que fue creado perfecto, pero por su transgresión, por su rebeldía, fue exiliado al este. Mientras ahora la historia de Job habla de una persona justa, irrepresible, que vive en el exilio y que ahora el Eterno lo mira con favor y con agrado. Familia, ¿no es parecido a Yeshua? Que es el último Adán, que él se hizo hombre, se vino al exilio por nosotros, para que nosotros ahora podamos volver al jardín del Edén, venció a la muerte para que nosotros ahora podamos tener vida eterna para entrar al Edén. Pues familia, hay conexiones muy grandes cuando entendemos esto de la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, familia. Miren, quiero seguir compartiéndoles más información sobre esto para que tengamos podamos tener un poquito más de conocimiento sobre esto. El narrador comienza que había en la tierra de Uz un hombre cuyo nombre era Job, y ese hombre era irrepresible. Tam, la palabra Tam significa perfecto y recto. Uno que temía a Dios y se apartaba del mal, dice. Las naciones, dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Job capítulo 1, verso 1, verso 2. Job no solo era irreprochable como Adán y Noé, que eran también considerados justos, y esto lo vemos en Génesis capítulo 6, 9. Antes que él, sino que también cumplió el mandato de Dios de ser fructífero y multiplicarse, porque nos está hablando que tiene en total, ¿cuánto? 10 hijos, y obviamente el mandamiento de ser fructífero y multiplicarse viene de Génesis capítulo 1, verso 28, 9, 1. Dice que tuvo 7 hijos. Era un número que quiere decir era un número completo de hijos. Compárese con los 7 días de la creación. O sea, vemos que no es casualidad que él tenga 7 hijos. Tiene un propósito de que tenga 7 hijos. Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de que tiene 7 hijos? Es como haciendo una conexión con la creación perfecta de Dios. O sea, por eso es que los comentaristas entienden que Job es considerado como un Adán, que sería como ese Adán que va a restaurar todas las cosas como al principio, pero es una sombra, porque sabemos que el último Adán es Yeshua. Y miren, y tiene un total de 10 hijos, que era un número completo de hijos, completo, que podríamos entender si hay una conexión con Génesis, que se entienden como las 10 generaciones que se habla en Génesis. ¿Y quién es de la 10ª generación en Génesis, familia? ¿Quién es? ¿Quién es de la 10ª generación? ¿Cuál es la 10ª generación que se habla en Génesis? A ver, familia. Es Noé. ¿Y cuál era el propósito de Noé? ¿Cuál era el propósito? De traer ¿qué? Salvación a la creación. Wow, familia, es una sombra profética de Yeshua, de cuál es su rol, propósito y función. Wow, es increíble, familia. Entonces vemos cómo el libro de Job, al entenderlo en esta perspectiva de la cosmovisión, tenemos más claro cuál es el mensaje. Ahora vamos a leer capítulo 1 del verso 13 al verso 22 y me gustaría que
mi hermano Gilberto puede leerlo. Ok. ¿Cuál era, disculpa? Job capítulo 1 del verso 13 al verso 22. Ok, dice, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar de este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Yo solo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Adonai ha dado, Adonai ha quitado. Bendito sea el nombre de Adonai. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Wow, familia. Miren esa actitud que tuvo Job. Miren esa actitud que tuvo Job, familia. Dice que él adoró. Pero miren qué interesante, porque si estamos viendo que hay ciertos paralelismos con Génesis, con los primeros capítulos de Génesis, vamos a ver cómo en Génesis capítulo 3, el Eterno tiene poder sobre el adversario, sobre Satán. ¿Qué quiere decir adversario? Adonai es soberano sobre el adversario. Vemos cómo en el capítulo 3 el Eterno tiene el poder sobre el caos que entra por culpa de Adán y Eva y de la serpiente, y que la serpiente es una figura mítica, vamos a ver, que está como asociado a esto de el caos, cómo se percibe el caos en el mundo antiguo. Entonces, vemos cómo en el capítulo 3 de Génesis, el Eterno tiene la soberanía sobre el adversario, sobre el oponente, pero permite que el adversario tentara a Job para que desobedezca a Dios. Y eso es lo que está sucediendo en la historia de Job, capítulo 1. Pero porque esto nos está mostrando, ¿qué nos está mostrando este diálogo que hay aquí entre el Eterno y el oponente? Que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el poder de todo, que no hay otra deidad fuera de él. Y eso lo dice Deuteronomio capítulo 4, verso 29 al 30. Perdón, 30 a 31. Entonces, esto es bien interesante. En un día dice que el adversario, Satán, llamó a las fuerzas caóticas, a los enemigos, sabeos, caldeos, que no eran seres mitológicos, sino que eran enemigos, eran pueblos. Los sabeos y los caldeos eran pueblos y fuerzas de la naturaleza como los relámpagos y un viento fuerte, para destruir todas las posesiones de Job, sus bueyes, sus asnos y sus ovejas, y sirvientes, sus camellos, y finalmente a sus hijos amados. Wow, familia. Y eso lo vemos en Job capítulo 1 del verso 13 al 19. Sin embargo, Job no maldijo a Dios. En cambio, dice que cayó al suelo, adoró y le dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre de Adonai. En todo esto, Job no pecó, ni causó a Dios, ni acusó a Dios de ningún mal. Miren lo que entendía Job. Job tenía bien en claro de que no hay dioses ajenos al Dios de Israel. Hay un solo Dios y de que Él proviene todo. Y si Dios lo permitió, dice, Dios quita, Dios da. Y dice, ¿quién soy yo? Cuando Él dice, yo
salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo volveré. Quiere decir que, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo para acusar a Dios? No soy nadie. ¿Y qué hizo él? Se postró y adoró a Dios. Wow, esto es bien interesante. Miren cómo podemos ir marcando algunos paralelismos con Génesis y vamos entendiendo cuál es el propósito del libro de Job, cuál es la esencia del mensaje de Job. Es mostrar de que hay un Dios soberano. Hay un Dios que tiene el control sobre lo bueno y lo malo de acuerdo a mi forma de ver. Porque cuando leemos la historia de Job, vemos que lo que para él fue malo terminó siendo una bendición. Es algo interesante eso, familia. Porque sí, en el momento fue malo para Job, pero al final fue para bendición. Obtuvo más de lo que tenía. Wow, familia, eso es increíble. Eso es porque le servimos a un Dios bueno, justo y fiel, y que tenemos que luchar ahora en, como les decía en un principio, como nos enseñaban los académicos, de emancipar de nuestra mente el paganismo, la dualidad, tener una mentalidad dualista. Eso es algo que tenemos que lidiar con eso, familia, y lidiar como lidió Adán y Eva, que tenían que lidiar con echarle la culpa a otro. La forma más fácil de no reconocer nuestras culpas es culpar al pobre diablo. Es interesante eso, familia. Pero bueno, continuemos con lo que estamos leyendo del libro de Job. O sea, miren cómo vamos viendo en algunos conceptos cómo está relacionado con el libro de Job, de Génesis y con el tema de caos y cosmos. Vamos a leer Job capítulo 2 del verso 4 al verso 10. Familia Gómez, ¿lo puede leer? Job capítulo 2 del verso 4 al verso 10. El 2. Shalom, shalom, del verso 2. De capítulo 2 del verso 4 al 10. Dale. Respondió Hasatán a Yahweh: piel por piel, todo lo que el hombre posee lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice a la cara. Y Yahweh dijo a Satán: ahí le tienes en tus manos, pero respeta su vida. El Satán salió de la presencia de Yahweh e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Job tomó tejoleta para rascarse y se fue a sentarse entre la basura. Entonces su mujer le dijo: ¿todavía preservas en tu entereza? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: hablas como una estúpida, dice, cualquiera. Si aceptamos de Dios el bien, no aceptaremos el mal. En todo esto no pecó Job en sus labios. 3 amigos de Job se enteraron de todos estos males que le había sobrevenido y vinieron cada uno de su país: Elifaz de Temán, Bilbat de Suaj y Sofar de Nahamat, y juntos decidieron ir a consolarle y a consolarle. Amén. Gracias, mi hermana. Era hasta el 10. Muchas gracias porque acá vuelve a suceder algo interesante. Ahora no es solo la esposa, sino que son sus amigos, sus mejores amigos, quien le dice: maldice a Dios y muérete. Pero es interesante ver que una vez más el oponente, el adversario, ve que la primera vez no puede cumplir con su propósito y que vemos que se presenta delante de Dios. Eso quiere decir que el oponente no tiene vida propia, que toma decisiones propias, sino que tiene que presentarse delante de ¿quién? De Dios. Se presenta y le dice, parafraseando: no pude. Pero entonces le dice el Eterno: ok, prueba haciendo de esta forma y verás que mi siervo Job es justo, temeroso de Dios y que no va a pecar. ¿Y qué sucede? Ahora en esta segunda instancia es tentado otra vez, es afectado en su salud con una enfermedad tan grave
que hasta su esposa le dice, y miren, entonces le dice que maldice a Dios y muérete, le dice, su propia esposa. Y lo está desafiando diciéndole, ¿aún retienes tu dignidad? O sea, como diciendo, ¿qué más esperas? Murió tu hijo, murieron tus hijos, murió tu hija, perdiste todo, estamos, podemos decir, en la bancarrota, como decimos en Argentina, estamos en la lona, no tenemos nada y encima estás enfermo. Y le dice, muérete, maldice a tu Dios y muérete, le dice. Wow, familia, son palabras fuertes. Y entendemos por qué le dice, bueno, en la versión que habló, que leyó nuestra hermana es un poco más claro que cómo la trata, obviamente, como diciendo a la esposa, no digas cosas que no son, porque ¿cómo no vamos a recibirlo? Si recibimos lo bueno del Eterno, ¿no vamos a recibir lo malo? Se recuerden que bueno y malo es algo subjetivo a nosotros, pero está este juego de entender esta cosmovisión del mundo, en donde todo depende para Israel, todo está sujeto a un solo Dios, el Dios Todopoderoso. Wow, familia. Y fue tentado por tercera vez y no logró el adversario, el oponente que fue enviado para que él no, para que él sea aprobado y si iba a obedecer o no los mandamientos. Y wow, y esto me trae a mente, familia, Deuteronomio capítulo 4, del verso 8 al 10, donde dice, Israel fue llevado al desierto para ser probado si iba a guardar o no los mandamientos, para que nuestros corazones sean probados. Wow, familia. Miren lo que está diciendo que aquí en Job. Job dice, él está entendiendo este concepto que después lo vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 4, en donde dice que el Eterno nos va a probar para conocer nuestro corazón, si obedeceremos o no sus mandamientos. Y eso es lo que está sucediendo con Job. Y Job dice, verso 10, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres faustas? Has hablado, o sea, has hablado como cualquier mujer del mundo, o sea, como que no has visto lo que Dios ha hecho por nosotros, dice. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, Job entendía esto, que todo provenía de Dios. Y aún en la vida de Job, en los tiempos de Job, no había Torá. Era algo que hemos aprendido al analizar el libro de Génesis, que hasta que Israel sale de Egipto y llega al monte Sinaí, la Torá fue algo que se transmitió oralmente, de familia en familia. Wow, esto es muy interesante. Entonces, seguimos leyendo lo que dice con respecto a Job. Vamos a ir ahora a Job capítulo 3 del verso 10 al 1. Y me gustaría que mi hermano Héctor, ¿lo puedes leer? Sí, Job me dijo del Capítulo capítulo. 3, verso Sí, 1 al verso 10. bien. Al fin Job rompió el silencio y maldijo el día en el que nació. Job dijo, perezca el día en el que nací y la noche que dijo un varón es concebido. Que ese día sea oscuridad, que Elohim en las alturas no lo busque, que no brille ninguna luz sobre él, que lo profane oscuridad densa, que las nubes se asienten sobre él, que se aterrorice por su propia oscuridad. En cuanto a esa noche que le atrape oscuridad densa, que no sea reunida a los días del año, que no sea contada entre los meses, que esa noche esté desolada, que no se oiga en ella grito de alegría, que aquellos que maldicen días la maldigan, aquellos cuyas maldiciones levantan al Leviatán, que las estrellas de su anochecer sean oscuras, que busque luz pero no la encuentre, que nunca vea el amanecer, porque no cerró las puertas del vientre donde yo estaba y escudó mis ojos de la aflicción.
Ok, gracias, mi hermano. Wow. Y obviamente después continúa como haciendo una especie de descargo Job. Pero esto es bien interesante, familia, porque han notado un vocabulario que, que predomina en estos 10 versos. Hay una palabra que predomina acá. ¿Cuál es? No sé si se han dado cuenta, familia. Y yo leí, bueno, acá, bueno, que me llama también la atención, el Leviatán. Leviatán. Ahora figura Leviatán. Ok, un término que vamos Sí. a necesitar que redefinir y saber por qué usa el Leviatán, qué es lo que representaba para la audiencia original el Leviatán. Muy bien, mi hermano Gilberto, tinieblas, oscuridad. Miren cuántas veces habla de noche. Una, en el verso 3, una vez, verso 4, una vez, verso 6, una vez, ya son dos, verso 7, una vez, ya son tres, verso 9, cuatro veces en 10 versos, está hablando sobre oscuridad, sobre la noche, sobre tinieblas. Y como dice nuestro hermano Héctor, aparece ahora una figura que habla de Leviatán, no de un oponente como Satán, sino que está hablando como Leviatán. Ahora hay que investigar qué es Leviatán, pero es muy interesante esto, familia, de que en este capítulo dice que Job por fin rompió el silencio. O sea, recuerden que antes de esto estaban sus amigos y que estaban tratando de entender sus amigos el por qué le pasaron las cosas. Y Job por fin rompe y es como podemos entender como fue lo más cercano que estuvo Job de maldecir a Dios, a su Dios, y no lo hizo, sino que él que maldijo el día de su nacimiento. O sea, es como que él no pecó, familia. Muchas veces entendemos que no, que Job maldijo a Dios. No, no lo maldijo. Estuvo a punto estuvo, pero refrenó su lengua. Y él no maldijo a Dios, sino que maldijo el día de su nacimiento. Al maldecir su comienzo, Job usa el lenguaje de caos cuando habla de tinieblas, porque todo lo que tenga que ver con oscuridad, con tinieblas, representa el caos. Y vamos a Génesis capítulo 1, verso 2. Héctor, ¿puedes leerlo? Sí. Génesis 1, 2. 1, 2. La tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Ok, entonces, miren, entonces, oscuridad está relacionado con caos, otro punto de contacto entre Job y Génesis, otro paralelismo. Y él no maldice a Dios, sino que él dice, maldice su día de nacimiento, usando un vocabulario de caos. Él está reconociendo que hay caos en su vida, que hay tinieblas, que hay oscuridad. Job deseaba volver a las tinieblas primitivas, o sea, nos está dando a entender que él quería volver a ese cosmos desorganizado, a ese mundo desorganizado. Deseó no haber nacido nunca, que su día de nacimiento hubiera sido enterrado profundamente en el caos de la oscuridad original, que su día de nacimiento hubiera sido tragado por el caos, es decir, por el monstruo marino Leviatán. Wow, ahora entendemos por qué él ahora está usando, el autor está usando un vocabulario de que la audiencia original entendía que era el Leviatán y era un monstruo marino. Leviatán es la personificación del dragón marino. En los antiguos mitos paganos, y recalco, mitos paganos, Leviatán era un monstruo marino que habitaba las profundidades, las aguas caóticas. Recuerden que los mares, y esto lo vamos a ver muy presente en el libro de Jonás, en la historia de Jonás, en el profeta Jonás. Ahora esto nos da una luz porque el rey de Asiria escucha a Jonás y obedece lo que dice Jonás. Porque cualquier monstruo marino gigante era considerado un leviatán, que tenía la función de traer juicio divino. Entonces, leviatán está relacionado con el caos,
con los monstruos y más que nada con este mar cósmico de justicia divina. Y ahora entendemos también, esto nos ayuda a entender un poquito el libro de Jonás también, de que por eso él es tragado por un pez. Y como sobrevive, entonces tiene la autoridad porque ha sobrepasado el juicio divino y el rey de Asiria entiende eso, en su cosmovisión entiende eso, y por eso escucha a Jonás. Pues así exactamente sucede lo mismo, en donde se nos presenta ahora a no un Satán, a un oponente, sino que ahora se nos muestra un monstruo marino que representa mitológicamente el caos, que proviene de las aguas caóticas del inframundo. Era un monstruo represivo y anticreación que se traga la vida. Y eso lo vemos en Job capítulo 41. Y vamos a leer los versos que nos dan exactamente la descripción exacta de quién es Leviatán, cómo es presentado Leviatán. Gilberto, ¿puedes leerlo? Capítulo 41, verso 1. Sí, dice, puedes pescar al Leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda. Ok, vamos uno por uno, mi hermano. Leviatán dice, ¿puedes? O sea, está preguntando. O sea, nos está dejando saber la magnitud que tiene Leviatán. ¿Lo puedes pescar como un simple pez? Pues no, familia, no se puede. Vamos al verso 10, mi hermano Gilberto. Sí, dice, no hay quien se atreva siquiera a provocarlo. ¿Quién, pues, podría hacerle frente? Verso 25. Cuando se yergue, los poderosos tiemblan. Cuando se sacude, emprenden la huida. Y del verso 31 al verso 34. Hace hervir las profundidades como un caldero. Agita los mares como un frasco de ungüento. Una estela brillante va dejando tras de sí, cual si fuera la blanca cabellera del abismo. Es un monstruo que a nada teme. Nada hay en el mundo que se le parezca. Mira con desdén a todos los poderosos. Él es el rey de todos los soberbios. Ok, amén. Gracias, mi hermano Gilberto. Miren la descripción del Leviatán. O sea, es la personificación del caos. O sea que el Leviatán es un ser mítico que representa el caos, todo lo que se opone, en este caso, a Dios. Y miren cómo lo describe Job, y lo hace de una forma muy, muy contundente. Y está hablando sobre esto de lidiar con el caos, que el humano tiene que lidiar con el caos y obviamente reconoce Job de que hay un Dios todopoderoso que lo que quiere es que volvamos a ¿qué? Al Edén, al jardín del Edén. Y recuerden que toda esta historia está sucediendo al este del Edén, de acuerdo a lo que podemos ver a Job capítulo 1 y Génesis capítulo 3, verso 24. Entonces esto es algo bien, bien interesante, familia. Entonces, vemos que ahora la figura de Leviatán tiene un significado que es como personificar, o sea, es como una metáfora para que podamos entender el caos. Y obviamente vemos que Job no está él maldiciendo su nacimiento, sino que él está de alguna forma reconociendo que está en caos, que su vida está en caos, que obviamente hay algo que está actuando, que él no sabe, que no comprende, porque sabemos que él es un varón irreprensible. Y él dice, prefiero no haber nacido y haberme quedado en ese caos para pasarlo, porque él no entiende lo que está pasando. Y muchas veces, familia, y como creo que nuestro hermano Gilberto había marcado en un principio, Deuteronomio 29:29. Hay muchas cosas que nosotros ni siquiera vamos a entender por qué suceden en nuestras vidas, o misterios que hay en la Biblia que sucede, que hay, que no los vamos a entender, pero porque están ocultos, porque son para el eterno. Y si a él se le place, en algún momento nos lo revelará. Pero ¿qué nos pide? Que obedezcamos sus mandamientos, que nos esforcemos en lo que fue revelado a nosotros, que fueron sus mandamientos, para que los pongamos en obra nosotros y nuestros hijos. Que no nos enfoquemos en tratar de discernir o tratar de buscar una explicación del por qué me sucede X situación.
Familia, puede ser por culpa mía, por desobediente, o consecuencia de las cosas que hice mal antes de venir a la Torá, o es porque el Eterno me está probando para saber si voy a guardar sus mandamientos o no. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. ¿Qué es lo que tengo que enfocarme, como dice Job? Como hizo en un principio Job. Dios da, Dios quita. De Dios viene lo bueno y lo malo. Alabemos a Dios en todo momento, que tiene la soberanía sobre el caos. Pero es un ser humano, Job, y llega a este punto en que dice, ya no aguanto más, entonces maldice el día de que él nació, pero no maldice al Eterno, sino que está reconociendo que hay un problema, que hay un caos, pero él entiende de que hay un Dios que tiene la soberanía de todo esto. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos al capítulo 38 del libro de Job. No lo vamos a ver todo el libro de Job, pero algunos puntos que son importantes. Después, teniendo ahora toda esta información, pueden leerlo completamente y vamos a poder aprender mucho más de que es mucho más que un solo mensaje para mi vida personal, familia. Que vamos a Job capítulo 38. Del verso, vamos a leer del verso 8 al 11. Franco, ¿puedes leerlo? Dale, mi hermano. Dice, ¿quién encerró el mar tras puertas cerradas cuando se derramaba a chorros de su vientre? Cuando yo hice las nubes su cobija y niebla densa sus pañales. Cuando yo hice la ola que rompe su límite, puse sus puertas y barrotes. Y dije, hasta aquí llegarás, pero no lejos. Aquí tienen que parar tus olas orgullosas. Amén. Oh, wow. Marquen eso de olas orgullosas. Acá, ¿quién es el que está hablando? Acá es el Eterno quien le está respondiendo a Job. Y miren cómo le responde. Mírenlo cómo le responde. ¿Quién encerró con puertas al mar? O sea, como le está diciendo, ¿quién puede tener el control sobre el caos? Recuerden, mar es caos. Olas tiene que ver con, y dice, miren, orgullo de olas. Y ahí parará el orgullo de tus olas. O sea, le está hablando tanto a Job como le está hablando al caos. O sea, el propósito es marcar que el Eterno está en control de todas las cosas. Job está enfatizando la soberanía de Dios sobre las aguas caóticas. Y eso lo estamos viendo del 38 al 11. Mi hermano, ¿puede cerrar el micrófono? Thank you. Entonces, ahora vemos cómo está acá enfatizando, el capítulo 38 está enfatizando esto, de quién tiene la soberanía sobre el mar, quién tiene la soberanía sobre el caos, ¿quién es? Es el Eterno, que Él tiene el mar, y miren, y esto lo podemos ver desde Génesis capítulo 1 y 2, porque dice que Él tiene el control sobre las aguas, el mar del principio, el mar desde el principio, o sea, desde un principio Dios quiere que su pueblo entienda y entendamos que Él tiene el control sobre el caos. Esto suena similar a Génesis capítulo 1:9 cuando dice, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y aparezca lo seco, y así fue. Pero aquí vemos algo bien interesante que les dije que lo marcaran, que es tus orgullosas olas. Da una pista de un conflicto entre Dios y el mar, o sea, que obviamente, ¿y este conflicto de dónde viene? Viene desde Adán y Eva, que por culpa de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios, entró el caos a esa nueva creación, que obviamente esto viene por la maldad del hombre, y ahora está lidiando Dios con esto de el caos por culpa de la humanidad, que es lo mismo que viene a hacer Yeshua, a lidiar con eso y abrirnos la puerta a través de la promesa de que Él venció la muerte eterna que entró por Adán y Eva, ahora por Yeshua es eliminada y ahora nosotros podemos entrar a la eternidad.
podemos tener la promesa de que si nosotros ahora nos esforzamos, entramos por la puerta que es Yeshua, volvemos de nuestro exilio, que estábamos al este en vergüenza, al Edén, al templo, a la casa de nuestro Dios familia. Wow, esto es algo bien interesante. Vamos a leer Job capítulo 26, del verso 7 al 13 para finalizar, y me gustaría que mi hermano Gustavo lo pueda leer. Job 26. Del verso 7 al 13. Amén. Él extendió al norte sobre vacío, él extendió el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Y su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Amén, mi hermano. Sí, mi hermano. Era hasta ahí, hasta ese versículo, no me acuerdo. ¿Cómo, mi hermano? No se entendió. Si era hasta ese versículo. Sí, hasta ese versículo era, mi hermano. Era hasta el final del capítulo 26. Es un capítulo cortito, pero miren qué interesante. Aquí es Job respondiendo, y él está reconociendo la soberanía de Dios. Job está reconociendo, miren, y el vocabulario es similar a Génesis capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, capítulo 2, no verso 2. Sino los dos primeros capítulos, los podemos ver que el vocabulario es similar, en donde Job está reconociendo todo. ¿Quién agita las aguas, las poderosas aguas? ¿Quién las agita? El Eterno. Y miren, algo que a mí me llama mucho la atención es ver que dice en el verso 14, aquí estas cosas son solo el borde de sus caminos. O sea, es apenas un destello, es apenas algo mínimo que estamos pudiendo ver. Y después él reconoce, ¿quién puede soportar el trueno? Ahora entendemos por qué en el monte Sinaí el pueblo no quiso escuchar los truenos, se asustó. Porque miren lo que dice Job, ¿quién puede? ¿Quién puede escuchar el trueno y quién lo puede comprender? Wow, familia. El propósito de Job en todo esto, del libro de Job, acá vemos como Job en el capítulo 26 hace que la noción del conflicto sea aún más pronunciada. El poema comienza con bastante calma, con Dios extendiendo su esfuerzo desde el norte está vacío, o sea, la tierra estaba, dice, desordenada y vacía, colgando la tierra sobre la nube, y entonces vemos el mismo vocabulario, es la misma metáfora que se usa en Génesis capítulo 1. Suena muy parecido al trabajo creativo sin esfuerzo de Dios en Génesis capítulo 1, pero luego el elemento del conflicto, de batalla, pasa a primer plano aquí en Job capítulo 26 del verso 11 al 13, en donde vemos ahora que hay algo con que el Eterno tiene que lidiar, que es por algo que entró por culpa de Adán y Eva, que representa la humanidad, que es la muerte eterna, el pecado, la rebelión, el caos. Ahora vemos
que el libro de Job y los libros principalmente del Antiguo Testamento, los profetas, los escritos y la Torá, cuando hablan de caos y cosmos, está hablando de este propósito del Eterno, de vencer a la muerte, que es culpa nuestra, es el caos, y restablecer el orden perfecto de su creación. Obviamente que recuerden que como última instancia Israel tenía que representar ese orden perfecto, pero no lo hizo y terminó siendo dividido Israel, las tribus del norte dispersas por todas las naciones, las tribus del sur, que era Judá y Benjamín, fueron llevadas a Babilonia, no regresaron todos, aún siguen dispersos muchos de nuestros hermanos mayores. O sea, Israel tiene que representar ese orden perfecto y como representantes trasladarlo a las naciones. El libro de Job está basado en caos y cosmos, en donde sí hay un mensaje personal para nosotros que nos enseña a que, wow, Job con todo lo que tuvo que lidiar y nunca maldijo a Dios, nunca le cuestionó a Dios, nunca le preguntó un por qué, sino que al contrario dice, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo? Nací desnudo y volveré desnudo a la tierra. No tengo nada. Y todo lo que Dios dio, Él me lo puede quitar, pero vemos que Dios puede volver a dar. Y todo esto está hablando en un vocabulario de la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Y acá tenemos el mejor ejemplo en donde vemos que el autor del libro de Job, que se calcula que es Moisés, está usando el vocabulario que se conocía de caos del antiguo Medio Oriente para ahora nosotros entender que el propósito del libro, el mensaje del libro, no es solo una cuestión de mensaje personal de motivación, sino que también nos enseña quién tiene la soberanía sobre todas las situaciones. Y es Dios quien tiene el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien tiene el poder sobre toda la creación. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir esta parte de poder entender lo que es el caos y el cosmos y que ahora vemos que esto tiene que ver con la nueva creación que va a ser el próximo tema que vamos a cubrir. Pero, como estamos viendo, familia, al analizar el contexto y analizar el Antiguo Testamento o el Tanaj, nos estamos dando cuenta y nos vamos a dar cuenta que los escritos del primer siglo no están desasociados. No está exento de que se use este vocabulario mitológico de lo que era el caos y el cosmos para dar a entender un mensaje. Y eso es lo que vamos a descubrir la próxima clase de metodología de estudio de lo que es caos y cosmos. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio de caos y cosmos. Bendiciones familia, nos vemos.